Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con estas meditaciones, aprovechando las audiencias del Papa Benedicto XVI, en las que nos transmite algunas enseñanzas de los llamados padres de la Iglesia. Y hoy continuamos con la vida y la obra de San Juan Crisóstomo. Habíamos hablado de él la semana pasada y hoy leeré lo que el Papa nos dijo el día miércoles 26 de septiembre del año 2007. Como en otras oportunidades, después de leer el texto del Papa, vamos a hacer un comentario breve porque mucho tiempo no nos queda, pero de todas maneras soy un convencido que el transmitir solamente lo que nos dice el Santo Padre Benedicto XVI en castellano ya es sumamente enriquecedor y realmente se aprovecha mucho. Y esto nos decía el Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy nuestra reflexión sobre San Juan Crisóstomo. Después del periodo pasado en Antioquía, en el año 397, fue nombrado obispo de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Desde el inicio, San Juan proyectó la reforma de su iglesia. La austeridad del palacio episcopal debía servir de ejemplo para todos: clero, viudas, monjes, personas de la corte y ricos. Por desgracia, no pocos de ellos, afectados por sus juicios, se alejaron de él. Por su solicitud en favor de los pobres, San Juan fue llamado también el limosnero. Como administrador atento, logró crear instituciones caritativas muy apreciadas. Su espíritu emprendedor en los diferentes campos hizo que algunos lo vieran como un peligroso rival. Sin embargo, como verdadero pastor, trataba a todos de manera cordial y paterna. En particular, siempre tenía gestos de ternura con respecto a la mujer y dedicaba una atención especial al matrimonio y a la familia. Invitaba a los fieles a participar en la vida litúrgica, que hizo espléndida y atractiva con creatividad genial. A pesar de su corazón bondadoso, les recuerdo que estamos hablando de San Juan Crisóstomo, concretamente lo que nos decía el Papa Benedicto XVI el 26 de septiembre del 2007. Nos cuenta que no tuvo San Juan una vida tranquila. Pastor de la capital del imperio, a menudo se vio envuelto en cuestiones e intrigas políticas por sus continuas relaciones con las autoridades y las instituciones civiles. En el ámbito eclesiástico, dado que en el año 401 había depuesto en Asia a 6 obispos indignamente elegidos, fue acusado de rebasar los límites de su jurisdicción, por lo que se convirtió en diana de acusaciones fáciles. Otro pretexto de ataques contra él fue la presencia de algunos monjes egipcios excomulgados por el patriarca Teófilo de Alejandría, que se refugiaron en Constantinopla. Después se creó una fuerte polémica causada por las críticas de San Juan Crisóstomo a la emperatriz Eudoxia y a sus cortesanos, que reaccionaron desacreditándolo e insultándolo. De este modo, fue depuesto en el sínodo organizado por el mismo patriarca Teófilo en el año 403 y condenado a un primer destierro. Destierro breve. Cuando regresó, la hostilidad que se suscitó contra él a causa de su protesta contra las fiestas en honor de la emperatriz, que San Juan consideraba fiestas paganas y lujosas, así como la expulsión de los presbíteros encargados de los bautismos en la vigilia pascual del año 404, marcaron el inicio de una persecución contra San Juan Crisóstomo y sus seguidores, llamados juanistas. Entonces, San Juan denunció los hechos
en una carta al obispo de Roma, Inocencio I. Pero ya era demasiado tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cucuza, en Armenia. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía el poder para ayudarle. No se pudo celebrar un concilio promovido por Roma para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y entre sus iglesias. El duro viaje de Cucuza a Pitionte, destino en el cual nunca llegó, debía impedir las visitas de los fieles y quebrantar la resistencia del obispo exhausto. La condena al destierro fue una auténtica condena a muerte. Son conmovedoras las numerosas cartas que escribió San Juan desde el destierro, en las que manifiesta sus preocupaciones pastorales con sentimientos de participación y de dolor por las persecuciones contra los suyos. La marcha hacia la muerte se detuvo en Comana, provincia del Ponto. Allí San Juan moribundo fue llevado a la capilla del mártir San Basilisco, donde entregó su alma a Dios y fue sepultado como mártir junto al mártir. Era el 14 de septiembre del año 407, fiesta de la exaltación de la cruz. Su rehabilitación tuvo lugar en el año 438 con Teodoso II. Los restos del santo obispo, sepultados en la iglesia de los apóstoles en Constantinopla, fueron trasladados en el año 1204 a Roma, a la primitiva Basílica Constantiniana, y descansan ahora en la capilla del coro de los canónicos de la Basílica de San Pedro. El 24 de agosto de 2004, el Papa Juan Pablo II entregó una parte importante de sus reliquias al patriarca Bartolomé I de Constantinopla. La memoria litúrgica del santo se celebra el 13 de septiembre. El Beato Juan XXIII lo proclamó patrono del Concilio Vaticano II. De San Juan Crisóstomo, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, se dijo que cuando se sentó en el trono de la Nueva Roma, es decir, en Constantinopla, Dios manifestó en él a un segundo Pablo, un doctor del universo. En realidad, en San Juan Crisóstomo hay una unidad esencial de pensamiento y de acción tanto en Antioquía como en Constantinopla. Solo cambian el papel y las situaciones. Al meditar en las 8 obras realizadas por Dios en la secuencia de los 6 días, en el comentario del Génesis, San Juan Crisóstomo quiere hacer que los fieles se remonten de la creación al Creador. Es de gran ayuda, dice, saber qué es la criatura y qué es el Creador. Nos muestra la belleza de la creación y el reflejo de Dios en su creación, que se convierte de este modo en una especie de escalera para ascender a Dios, para conocerlo. Pero a este primer paso le sigue un segundo. Este Dios creador es también el Dios de la condescendencia. Nosotros somos débiles para ascender. Nuestros ojos son débiles. Así, Dios se convierte en el Dios de la condescendencia, que envía al hombre caído y extranjero una carta, la Sagrada Escritura. De este modo, la creación y la Escritura se complementan. A la luz de la Escritura, de la carta que Dios nos ha dado, podemos descifrar la creación. A Dios le llama Padre tierno, médico de las almas, madre y amigo afectuoso. Pero a este segundo paso, el primero era la creación como escalera hacia Dios, y el segundo, la condescendencia de Dios a través de la carta que nos ha dado, la Sagrada Escritura, se añade un tercer paso. Dios no solo nos transmite una carta, en definitiva, Él mismo baja, se encarna, se hace realmente Dios con nosotros, nuestro hermano hasta la muerte en la cruz. Y tras estos 3 pasos,
Dios que se hace visible en la creación, Dios que nos envía una carta, y Dios desciende y se convierte en uno de nosotros, se agrega al final un cuarto paso. En la vida y la acción del cristiano, el principio vital y dinámico es el Espíritu Santo, que transforma la realidad del mundo. Dios entra en nuestra existencia misma a través del Espíritu Santo y nos transforma desde dentro de nuestro corazón. Con este telón de fondo, precisamente en Constantinopla, San Juan, al comentar los hechos de los apóstoles, propone el modelo de la iglesia primitiva como modelo para la sociedad, desarrollando una utopía social, una especie de ciudad ideal. En efecto, se trataba de dar un alma y un rostro cristiano a la ciudad. En otras palabras, San Juan Crisóstomo comprendió que no basta con dar limosna o ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que es necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad, un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento. Es la nueva sociedad que se revela en la iglesia naciente. Por tanto, San Juan Crisóstomo se convierte de este modo en uno de los grandes padres de la doctrina social de la iglesia. La vieja idea de la polis griega se debe sustituir por una nueva idea de ciudad inspirada en la fe cristiana. San Juan Crisóstomo defendía, como San Pablo, el primado de cada cristiano, de la persona en cuanto tal, incluso del esclavo y del pobre. Su proyecto corrige así la tradicional visión griega de la polis, de la ciudad en la que amplios sectores de la población quedaban excluidos de los derechos de ciudadanía, mientras que en la ciudad cristiana todos son hermanos y hermanas con los mismos derechos. El primado de la persona también es consecuencia del hecho de que, partiendo realmente de ella, se construye la ciudad, mientras que en la polis griega, la patria se ponía por encima del individuo, el cual quedaba totalmente subordinado a la ciudad en su conjunto. De este modo, con San Juan Crisóstomo, comienza la visión de una sociedad construida a partir de la conciencia cristiana. Y nos dice que nuestra polis es otra, nuestra patria está en los cielos, y en esta patria nuestra, incluso en esta tierra, todos somos iguales, hermanos y hermanas, y nos obliga a la solidaridad. Al final de su vida, desde el destierro en las fronteras de Armenia, el lugar más desierto del mundo, San Juan, enalzando con su primera predicación del año 386, retoma un tema muy importante para él. Dios tiene un plan para la humanidad, un plan inefable e incomprensible, pero seguramente guiado por Él con amor. Esta es nuestra certeza, aunque no podamos descifrar los detalles de la historia personal y colectiva, sabemos que el plan de Dios se inspira siempre en su amor. Así, iba terminando el Papa Benedicto XVI su audiencia del día 26 de septiembre del año 2007, dice que así, a pesar de sus sufrimientos, San Juan Crisóstomo reafirmó el descubrimiento de que Dios nos ama a cada uno con amor infinito y por eso quiere la salvación de todos. Por su parte, el Santo Obispo cooperó a esta salvación con generosidad sin escatimar esfuerzos durante toda su vida. De hecho, consideraba como fin último de su existencia la gloria de Dios que ya moribundo dejó como último testamento. Gloria a Dios por todo. Y hasta aquí entonces las palabras del Papa Benedicto XVI en esta audiencia. Y aprovechando la enseñanza de San Juan Crisóstomo, hoy podemos volver a pedirle al Señor que nos ayude realmente a ser constructores de la ciudad de Dios en la tierra.
leíamos cómo San Juan veía que efectivamente los cristianos están llamados a ser una nueva polis, así como los griegos tenían esa idea de la polis tan concreta y tan práctica. Efectivamente, los cristianos estamos llamados a conseguir que el reino de Cristo se instaure aquí en la tierra. ¿Y cómo puede instaurarse el reino de Cristo en la tierra? Y el reino de Cristo se instaurará en la tierra en la medida en que cada uno de nosotros seamos Cristo. Porque es un reino de paz y es un reino que fundamentalmente se basa en el amor, en el servicio. Por eso nosotros los cristianos deberíamos, y de hecho es lo que hacemos, y estamos en eso, en la lucha, ¿no?, tratar de efectivamente identificarnos cada vez más con nuestro Señor, ¿no? Y el apostolado es justamente una invitación a los demás, aquellos que están cerca nuestro, familiares, personas que trabajan con nosotros o que comparten horas de estudio, vecinos, etcétera. Invitamos también a los demás a conocer al Señor, y conociendo al Señor, enamorarse de Él y parecerse a Él. Queremos que efectivamente Cristo reine en los corazones de los hombres, queremos que efectivamente Cristo reine en la sociedad, queremos que efectivamente la sociedad sea una sociedad cristiana. Y bueno, empecemos primero por cada uno, y también el Señor nos dijo a todos, id por todo el mundo, llevando el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que lo llevamos primero en la propia carne de nuestra vida, ¿no? Pero que también es un mensaje que lo damos con la palabra, mostrándolo, enseñándolo, invitando, ¿no? Para ir terminando y concretando un poquito, porque ya nos quedan pocos minutos para terminar esta meditación. Bueno, pensemos, realmente la gente que me conoce se da cuenta que yo soy un buen cristiano o que quiero ser un buen cristiano, porque efectivamente existe esa coherencia en mi vida entre lo que pienso y lo que hablo y cómo vivo. Primera pregunta. Una segunda pregunta: ¿y cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de Dios? De preguntarle, interesarme, bueno, ¿y qué papel ocupa Dios en tu vida? ¿Tenés trato con Dios? ¿Haces oración? ¿Sos cristiano? ¿Sos católico? ¿Sabés lo que es la misa? ¿Te vas a confesar? ¿Conoces el misterio de la Eucaristía? En fin, esos temas son temas no son temas solo para el sacerdote o solo temas para una iglesia o para el sermón. Es un tema que cada cristiano también tiene que interesar a los que Dios le ha puesto cerca, porque son parte de esos talentos que Dios nos ha dado, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Y el día de mañana Dios nos preguntará, bueno, ¿y qué hiciste con esos talentos? ¿Qué hiciste con esos amigos? ¿Cómo ayudaste a esos parientes? Porque efectivamente el Evangelio es un tesoro enorme que no es para que nosotros lo cuidemos y lo tengamos solo para nosotros. Son semillas para sembrar a manos llenas. Nosotros hacemos lo nuestro y el Espíritu Santo hace el resto, que es lo más importante. Pero lo nuestro no puede faltar. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a ser instrumentos para que el reino de Cristo esté aquí en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura.